Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, que Dios le bendiga. Agradezco primeramente a Dios por permitirme ser el instrumento que Él ha de utilizar en esta noche para traer su palabra. Además, doy gracias al hermano Juan y a todos los hermanos que les ha complacido invitarme a este canal a traer la palabra de Dios. En esta noche quiero compartir una palabra que creo que sí, que va a ser de gran bendición para la vida de todos los que la escuchen. Quiero traer esta palabra de Dios, la cual yo espero que a todos les sirva de gran bendición, pero también de gran ayuda en su ministerio. Quiero hablar de principios de discipulado. Principios de discipulado es lo que quiero tratar en esta noche. Y sobre todas las cosas quisiera traer primero, antes que todo, una reflexión acerca de lo que significa el discipular, lo que significa el enseñar, instruir a otros. Un discípulo es uno que aprende de otro, es uno que aprende de un maestro. Un discípulo es uno que sigue a alguien para ser instruido. Esto es un discípulo. En la antigüedad habían discípulos, igual que en el tiempo de Jesús. Pero quiero tomar en cuenta unos versículos que nos van a llevar paso a paso en la enseñanza que queremos traer en esta noche. Esos versículos se encuentran en 2 de Corintios capítulo 5, los versículos del 16 en adelante. A la letra dice la palabra de Dios: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos redimió, nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Yo creo que esto es muy bonito, esto es muy lindo. Yo creo que es lo más maravilloso que pueda haberle pasado a alguien alguna vez, ya que nosotros como cristianos somos privilegiados de que a nosotros se nos haya encargado el ministerio de la reconciliación. Piense por un minuto en esto. Lo más grande que Dios ha podido hacer, lo más excelso, lo más sublime que Dios ha hecho, es reconciliar al hombre con Él mismo. Es tan importante la historia de la reconciliación de Dios con el hombre. Es tan importante la historia de la reconciliación de la humanidad con Dios, que Dios se toma nada más y nada menos
que aproximadamente 4.000 años en preparar ese evento. Qué importante es el ministerio de la reconciliación para Dios. Aproximadamente 4.000 años preparando todo para Él venir y reconciliar al hombre consigo mismo. Y qué tal privilegio el de los hombres, el de nosotros, el de la iglesia, que Dios ha encargado en nuestras manos tal ministerio. ¿No les parece eso extraordinario a ustedes, mis hermanos? Ahora bien, vamos a ver esta parte, vamos a verlo así. Dios nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos los encargados de ir y reconciliar a otros con Dios. Si nosotros observamos bien esos versículos que acabamos de leer, si observamos cuidadosamente esos versículos, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Nos vamos a dar cuenta de en estos versículos, aunque se explica muy bien el versículo 17, cuando habla de el estado de un hombre que antes estaba en el mundo y que ahora está en Cristo, pero también tenemos que notar en estos versículos que hay un poquitito más que eso, y es que en esos versículos hay redención, hay el volverse a Cristo, hay el volverse a Dios, hay el enlazar esa relación que se había perdido entre Dios y el hombre. La encontramos ahí en esos versículos, esa relación rehaciéndose de nuevo. Y en esto Dios nos ha encargado a nosotros. En esto Dios nos ha puesto a nosotros como partícipes y copartícipes suyos. Hay tres grandes llamados que Dios le hace a la humanidad. A todo el que ha nacido en este mundo, Dios le hace un llamado. Ese llamado es en general para todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, para todo el mundo. Y ese llamado es al arrepentimiento. Hay un segundo llamado. Y el segundo llamado es que después que usted ha conocido a Cristo como su Salvador, ya usted es salvo, entonces el segundo llamado es a la evangelización. Todos los cristianos del mundo tenemos la responsabilidad de evangelizar, de hacer discípulos. Pero hay un llamado tercero, que es el llamado específico, es aquello a lo que Dios lo llama a usted independientemente de toda la iglesia, para que haga algo y para que usted sea útil en el reino de Dios. De manera que nadie está fuera del plan de Dios. Todos estamos dentro del plan divino. Pero vamos a tomar como referencia el segundo llamado, el llamado a la evangelización, el llamado a discipular. En el Antiguo Testamento, igual que en el Nuevo Testamento, encontramos que hay discípulos. Habían discípulos en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes tenían sus discípulos. Dice la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 8, que echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Así lo dice la Biblia. O sea que habían discípulos. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían sus discípulos. Pero los profetas también tenían sus discípulos. Los hijos de los profetas que menciona la Biblia posiblemente hayan sido los discípulos de Eliseo. Mire, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1, dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar que moramos es pequeño
para nosotros. El lugar en el que moramos contigo nos es estrecho, le dijeron. O sea, que posiblemente hayan sido discípulos de Eliseo porque moraban con él en un lugar. En el Nuevo Testamento la palabra discípulo tiene una connotación un poquito diferente. Bueno, al principio en los evangelios sí, la palabra discípulo se refiere a los que están alrededor de un maestro, pero después, en el nacimiento de la iglesia, los discípulos eran todos los creyentes, se les llamaba discípulos, quizás de una manera equivocada podríamos decir. ¿Por qué? Porque un discípulo es una cosa y un creyente es otra muy diferente. Los discípulos son personas comprometidas con el reino. Los creyentes son personas que han creído y que son salvas, pero que quizás posiblemente no tengan ningún compromiso. Por ejemplo, mira el hecho, lo que ocurre en Hechos capítulo 19, versículos 1 y 2. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Fíjense, alguien que no sabe ni siquiera que hay Espíritu Santo, cuanto menos haberlo recibido, yo creo que no puede llamarse ser discípulo, porque sin el Espíritu Santo no hay forma de que haya también un compromiso. Un discípulo es una persona que siempre ofrece, siempre tiene algo que ofrecer en pos de que el reino avance. El creyente siempre está pidiendo que le den, el creyente es el que demanda que le den. El discípulo da de lo que ha recibido. El creyente se involucra en todas las actividades, está involucrado, siempre anda por ahí, pero el discípulo se compromete. ¿Cuál es la diferencia entre involucrarse y comprometerse? Mire, la gallina se involucra en la alimentación de los seres humanos cuando pone los huevos, pero la gallina pone el huevo y se va, y usted viene y come el huevo, lo parte, se lo come frito, se lo come sancochado, o sea, hervido, se lo come de diferentes maneras como usted lo quiera. El huevo, y la gallina sigue poniendo huevos. Está comprometida con la alimentación de los seres humanos. Ahora bien, el puerco, el cerdo está totalmente comprometido. La gallina pone el huevo y se va, y usted se come el huevo y ella sigue. Pero el cerdo, cuando usted se va a comer el cerdo está totalmente comprometido, está completamente comprometido, porque tiene que entregar todo, su vida misma, para que usted pueda alimentarse. ¿Se da cuenta la diferencia entre involucrarse y comprometerse? Eso es, el creyente se involucra, pero el discípulo se compromete. Vamos a ver esto, vamos a llamarle a esta parte discipulredención. La redención del hombre está ligado al discipulado. En los versículos 16, 18 y 19 encontramos lo que es el compromiso del discipulado. En el versículo 17, estoy hablando de segunda de Corintios capítulo 5. En el versículo 17 vemos una tipología de lo que es la redención, de manera que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero en el versículo 16 habla de que ya no conocemos a Cristo, no conocemos a nadie según la carne, ni siquiera a Jesús lo conocemos según la carne, si es que alguna vez lo conocimos así. ¿Se da cuenta cómo aquí nos habla de involucrarnos, de comprometernos con la redención, con la reconciliación del mundo con Dios?
Esto nos invita a que ya no le hablemos a nadie sin presentarle a Jesucristo como Salvador. Esto nos habla de que ya no podemos hablarle a nadie sin que le demos la palabra de Dios como única solución para su vida. Pero los versículos 18 y 19, fíjese que dice que esto proviene de Dios. La redención del hombre nació en el corazón de Dios. En el mismo momento en que el hombre pecó, Dios hizo un sacrificio para que el hombre pueda volver a tener comunión con Él. Este hecho fue tan importante para Dios que Él mismo se hizo hombre para llevar a cabo su plan. Qué importante este hecho para Dios. Y lo que me sorprende más es que Dios nos involucró a nosotros en ese plan tan hermoso de redención. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo, consumado es. El de Jesús haber dicho consumado es, quiere decir, hasta aquí ha llegado, se ha terminado la obra que vine a hacer. Y en ese se ha terminado la obra que vine a hacer, dice el significado de la palabra, que Él se atribuía todo el peso de la gloria por lo que Él había hecho. Ahora bien, eso no se quedó ahí, no se quedó en Jesús, sino que ahora ahí termina la obra redentora de Jesús, pero la obra redentora del Espíritu Santo comienza con la iglesia, el Espíritu Santo acompañando a la iglesia en esa obra de redención. Ahí es donde nosotros entramos, ahí es donde nosotros somos parte del plan de redención de Dios con el mundo. Dice que en Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 5, dice, no se vayan de Jerusalén, le dijo Jesús. Vamos a ver, dice el versículo 1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí hay una encomienda que Dios está haciendo a la iglesia y que se va a realizar a través del Espíritu Santo. Y es el hecho de hacer discípulos. El ser discípulos. Hay dos formas de ser discípulos. La primera forma es en el modelo de Pablo. ¿Cuál es ese modelo de Pablo? Pablo hizo discípulos a través de la enseñanza hablada. Pablo iba, le hablaba a la gente se convertía, Pablo se quedaba, los fortalecía y después los enviaba. Eso es un discípulo. Hay otro modelo y es el modelo de Jesús. El modelo de Jesús es la práctica, lo que hace el maestro, que hace que el discípulo le siga y sea parecido al maestro. A los primeros cristianos le llamaron cristianos en Antioquía porque se parecían a Cristo, actuaban como Cristo, accionaban como Él, y por eso se le llamó cristianos. Cristianos quiere decir pequeños cristos, y por eso le llamaron cristianos.
porque se parecían a Cristo en su manera de ser. Mire, un ejemplo bien importante de Jesús es cuando estaban en la última cena, que allí lavó los pies de los discípulos, de sus discípulos, y allí estaba Judas, el que le iba a entregar, y dice el capítulo 13 versículo 1 de Juan, que Jesús ya sabía que la hora de él había llegado, y si sabía que su hora había llegado, también sabía quién le iba a entregar. Sin embargo, aún a Judas él le lavó los pies. Qué ejemplo de humildad dio Jesús. ¿Cómo enseñó a sus discípulos? Qué enseñanza más terrible para sus discípulos, más tremenda. Vamos a ver rapidito 4 evidencias que deben aparecer, que deben estar presentes en la vida de un buen discipulado. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Dice el versículo 18: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay 4 principios que podemos encontrar en estos versículos y que tenemos que aplicarlos en enseñanza en el discipulado. No sé si ustedes trabajan con células, aquí trabajamos con células. Para las células son principios vitales. De igual manera, para usted tener un grupo de personas, o sea, donde usted trabaja, donde estudia, en cualquier lugar donde usted se reúne con más personas, usted puede reunir varias personas y decir: son mis discípulos, estos voy a evangelizar, estos voy a enseñar para que número 1 en el discipulado es poder de Dios. En el discipulado tiene que manifestarse el poder de Dios. No tenga temor de orar por los enfermos cuando usted esté hablándole a sus discípulos, cuando usted le esté hablando a su grupo pequeño. No tenga temor de orar por los enfermos, no tenga temor de orar por cualquier problema que haya. Dios le va a respaldar, porque aquí dice la Biblia: entonces el poder. Mire que cuando Jesús se acercó y les habló y le dijo: y en toda y cada vez que vais a ser discípulos. Un principio es bautizando en el nombre del Padre, bautizar porque testimonio de que han ido nuevo a través del bautismo.
sido bautizados, muertos en el bautismo, estamos muriendo, pero estamos a la misma vez resucitando. Quiero compartirles es el principio de la enseñanza. Es el próximo principio que quiero hablarles. A sus discípulos era que ellos tenían que hacer discípulos, pero porque esos discípulos tenían que hacer otros discípulos. Ver el principio aquí en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6 dice: si esto enseñas a sus hermanos, usted tiene que preocuparse porque su discípulo sea fuerte en el conocimiento de la palabra. De dotado conocimientos de la verdad. Entonces, usted tiene que darse conocimiento de la verdad para ser discípulos, y a ese discípulo tiene que fortalecer en el conocimiento de la palabra. Cuarto principio, cuarta evidencia de del 1 al 2 dice: tú pues, hijo mío, mire, Pablo hablándole ahí a un discípulo suyo, Timoteo, dice: tú pues, hijo mío. Los discípulos hay que verlo así, hay que verlo como hijos. Y usted siempre va a desear para sus hijos lo mejor, pues es lo mismo desearle a sus discípulos. Idóneos para enseñar también a otros. Eso me encanta. Escuche bien. Esto encarga a hombres que no nos enseñar también a otros. O sea, fíjese esto. Papá está diciendo el principio de Jesús es este: yo te enseño a ti para que tú enseñes a otros, pero enséñale a esos que tienen que enseñar a otros. Y dentro de la enseñanza usted le va a enseñar que estos que enseñan tienen que enseñar a otros más. Y esto va a convertir en una cadena interminable. Cuando apliquemos esos principios, hermanos míos, yo le aseguro que la iglesia de Jesucristo va a ser diferente, que la iglesia de Jesucristo va a crecer exponencialmente.
humilde delante de Dios y de dar buen ejemplo a nuestros discípulos. Los seguidores de Jesús le llegaron de Pedro ese hablar parecido a Jesús, sino de escuchar al mismo Jesús hablar. Escucharon a de que habían sea de Jesús porque fueron nunca más nunca ser mismos fue verdad no hacerse rara de que los discípulos de Jesús eran totalmente, escuche bien, totalmente parecidos a Cristo. Que Dios me les bendiga mucho, mis hermanos. Esta ha sido una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Ojalá que ustedes al escucharla la reciban de la mejor manera posible y sean ustedes preñados, sean embarazados de una visión para ir y hacer discípulos. Bendiciones, mis hermanos. Será pues hasta la próxima. Ahí le dejo el cambio.